Ello invitamos al escenario para que nos acompañen a Lizardo Ñustes, gerente de Agricultura Congelagro, Juan Pablo Sandoval, director general de la UPRA, y Juan José Perfetti del Corral, experto en desarrollo agrícola. Este panel estará moderado por Diego Andrés Vargas Riaño, editor de Economía de El Colombiano. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos. Tenemos aquí este panel muy interesante. Nos propusimos un poco hablar en este espacio del tema de frontera agrícola, pero más desde el punto de vista de competitividad, de cómo sacarle provecho y sacarle jugo a lo que ya tenemos en nuestro país. Leía unas cifras de la UPRA con corte al 2023 que hablaban de 43 millones de frontera agrícola, 43 millones de hectáreas. Las cifras son diferentes dependiendo de si lo mira la UPRA, si lo mira el Ministerio de Agricultura. En general, todas hablan de que se está aprovechando del total de frontera agrícola casi entre el 18 y el 20%, es decir que hay bastante trabajo por hacer. Hablábamos ahí en el periódico, en El Colombiano, recientemente con el doctor Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, y él nos decía que nos sentía que en este gobierno y en general los gobiernos que han pasado por Casa de Nariño tienen un afán de cumplir sus planes nacionales de desarrollo. Él dice que debemos mirar planes de largo plazo y eso involucra la frontera agrícola, la tierra, cómo vamos a aprovechar lo que ya tenemos en nuestro país, más allá de mirar cómo seguirnos expandiendo. También aquí con nuestros panelistas con quienes vamos a hablar teníamos una conversación previa. Yo ponía el caso del sureste antioqueño, muy interesante lo que se está haciendo con aguacatejas, con cultivos de limón Tahití, con café, un ejemplo interesante para el país. Pero para este panel queremos entonces aprovechar y mirar qué oportunidades tenemos como país en uso estratégico de esa frontera agrícola. Vamos a hablar de temas de productividad del suelo, de acceso a la tierra más allá de la propiedad. Y quería empezar con ustedes con una pregunta general contigo, Juan Pablo, que nos cuentes también el caso de la UPRA, un poco lo que hacen, pero también para iniciar el conversatorio, más allá de ese tema de que se asocia la frontera agrícola a expansión de áreas, porque hoy es importante, más que eso, hablar de la frontera agrícola como una oportunidad, como un espacio de competitividad, de aprovechar lo que tenemos en Colombia. Y de paso, Juan Pablo, si nos cuentas un poco, si tienes esas cifras, ustedes de la UPRA, ¿qué cifras de hectáreas de frontera agrícola en Colombia manejan? Bueno, ¿me escuchan? Sí. El tema es el siguiente, digamos, yo empezaría, y a propósito del panel anterior un poco, y dado que tú has mencionado al profesor Jorge Iván González, por el tema de la importancia de la planeación en general para el desarrollo de la economía y en general para el desarrollo del sector agropecuario. Lo que nosotros hemos visto en Colombia, y lo dice el profesor Jorge Iván González, es el fracaso de la planeación. Es decir, durante décadas y durante varios gobiernos, todos los gobiernos que han antecedido a este gobierno, pues lo que ha habido es un fracaso de la planeación y lo manifiesta así el profesor Jorge Iván González. Y entonces uno debe preguntarse qué es lo que está pasando, y es que esa planeación pues no ha jugado un rol que debe jugar, que es el rol de generar acuerdos, de mediar conflictos, de gestionar esos conflictos y de pensar algo que a veces para los economistas es muy difícil pensar, que es el rol de la cooperación. Yo creo que en lo que veíamos antes en el panel, en lo que se ha discutido,
y en lo que es uno de los retos que tenemos hacia adelante, es cómo pensar la cooperación y cómo pensar la generación de acuerdos. Para todos es evidente que hoy el mundo ha cambiado, para todos es evidente que eso que se llamaba el orden basado en reglas, pues ha sido destruido. Hemos escuchado todos el discurso del presidente, el primer ministro de Canadá, diciéndonoslo de frente en el foro de Davos, y entonces eso nos implica una serie de retos. Entonces, un poco esto para mencionar que nosotros desde la UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, pues sí estamos redefiniendo ese tema de la planeación. La planeación no puede ser simplemente estar de espaldas al país, hacer estudios técnicos y que queden en los anaqueles, sino que la planeación tiene que pasar, tiene que tener un nuevo enfoque que nos permita jugar un rol de mediación de conflictos, generar acuerdos y construir con todos los actores sociales que hay en el territorio, que hay en el sector rural. Eso incluye, por supuesto, a la agroindustria, pero incluye también a las comunidades, a las organizaciones sociales y a los pueblos étnicos de Colombia. Y entre todos tenemos que generar acuerdos para poder avanzar en superar una situación que ha sido identificada por diversos actores y por diversos estudiosos, el profesor Perfetti que está aquí, que son los problemas de larga data que viene durante décadas, y los informes, los últimos estudios del BID así lo corroboran, son los problemas de productividad y los problemas de valor agregado que trae el sector agropecuario en Colombia desde hace lustros, ¿sí? Y con buen tino yo creo que este gobierno pues ha puesto la atención sobre el sector agropecuario y ha hecho una inversión importante y le ha puesto la apuesta a reactivar el sector agropecuario y la apuesta a la reforma agraria. Muchas gracias, Juan Pablo. Doctor Perfetti, 3 conceptos tenía yo acá: uso eficiente, productividad y ordenamiento. Desde FEDesarrollo y desde sus investigaciones en particular, que han podido, digamos, investigar un poco, pero también qué podemos hacer como país para llevar y explotar esa frontera agrícola que tenemos hoy en día a partir de estos conceptos también. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos hicieron. No es fácil hablar del tema de la tierra en Colombia, porque el tema de la tierra en Colombia tiene una característica muy especial, y es que eso es un problema histórico, ¿sí? Viene de tiempo atrás y digamos, en un libro que venía escribiendo el doctor Roberto Junquito antes de morir, él estaba preparando los episodios de la agricultura colombiana. No lo pudo terminar, había dejado todo el índice del libro, había avanzado una parte importante y buscó con FEDesarrollo la manera de cómo financiar ese estudio. Y ese estudio es muy interesante porque muestra precisamente uno de los temas desde la conquista hasta hace 2 años, cómo el problema de la tierra ha estado presente. Y, digamos, se ve muy claramente que Colombia ha tratado, digamos, 2 líneas en un debate sobre el problema de la tierra. Una primera línea ha sido las reformas agrarias. Las sabemos bien, en los años 30, los 40, en los 60, en los 90 y con el acuerdo de paz. Y por el otro lado, y venía, digamos, una característica especial era que los ministros de Hacienda de siglos pasados buscaban poder gravar la tierra, ¿sí? Porque necesitaban recursos y la tierra era un recurso. Y ese debate continuó con diferentes estudios, pero al final lo que, digamos, se vino a dar fueron las reformas, más no
grabar la tierra. Solo en años recientes ha empezado ese debate y han empezado medidas para grabar la tierra. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Lo que pasó es que se generó la renta de la tierra, ¿cierto? Que ha distorsionado la asignación de los recursos. Entonces, digamos, cuando uno mira los resultados de esta expansión del área y los resultados en términos de crecimiento de Colombia de largo plazo, que es muy bajo, es tan bajo, cuando uno lo compara con el mundo, a veces aparece por debajo del mundo y por debajo de nuestros países. Vemos adicionalmente que la productividad en Colombia, también en periodos largos, está por debajo de la mundial y de la de América Latina, ¿cierto? Vemos cuando aparecen los estudios del IGAC que nos muestran que de la potencial agrícola de Colombia, solo de la tierra disponible para agricultura, solo utilizamos el 25%, mientras que la ganadería hace no solo el 100%, sino que genera un conflicto. Entonces lo que vemos es, y se encuentra claramente, es que Colombia tiene efectivamente, y veo que aquí lo trataron esta mañana acá, tenemos un gran potencial, ¿sí? Una gran biodiversidad, y sin embargo la agricultura tiene un récord muy bajo, muy malo en términos de resultados, ¿cierto? Y ni qué decir de los resultados en el manejo ambiental y lo que ahora la doctora Cecilia señalaba de la situación de pobreza en el campo, que es la mayor. Entonces, realmente lo que uno ve es que hay que continuar con la tarea y acelerarla de grabar la tierra. Es la única manera como podemos resolver el problema de uso eficiente del suelo, ¿sí? Para tener un enfoque de productividad ya en los factores que van hacia la productividad y dar una transformación económica, productiva y social del campo, aprovechando este capital natural que tenemos y que no hemos sabido aprovechar. Muchas gracias, doctor Perfetti. Interesante su análisis. Y para ir un poco con la reflexión desde el sector privado, a Lizardo, que ahorita más adelante seguro nos compartirá la visión de McCain. ¿Qué análisis haces de este tema que estamos hablando con esa visión de empresarial, Lizardo, de la frontera agrícola y de cómo sacarle provecho a lo que ya tenemos en Colombia? De paso también escuchaste un poco la visión desde el gobierno y desde la academia, desde FEDesarrollo, la investigación del doctor Perfetti. También, ¿qué conceptos agregarías a lo que ellos han dicho? Sí, muchas gracias. Me presento, soy Lizardo Ñustes, gerente agrícola de la empresa McCain. Los ubico un poco al foro para tratar de tener un poco más de contexto. McCain es una multinacional de Canadá que tiene presencia en Colombia hace 25 años. Somos el segundo comprador de papa más importante en el país. Creo que de este tema es muy importante mencionar que gran parte de la problemática que tiene de alguna manera el sector papero es la presión sobre los ecosistemas de páramo y demás, que creo yo que es súper importante mencionarlo, y por eso el tema de la productividad y la frontera agrícola para nosotros es muy importante. De cara a esto, pues la visión de McCain sin duda alguna es mantener productividad y subir productividades cada día, igual respetando el medio ambiente. Somos muy conscientes del tema de la sostenibilidad. Hoy no es un tema menor, básicamente no es un costo, es de alguna manera una inversión que tenemos que hacer. Hoy en día nosotros tenemos ejercicios agrícolas en el país en zonas de Sabana de Bogotá y Boyacá y Nariño, donde tenemos agricultores que trabajamos en conjunto, en los cuales de alguna manera digamos, para la mayoría del foro no es
no es extraño hablar de bajas productividades de papa en Colombia, ¿no? Realmente nosotros somos, como país tenemos, para dar datos, un promedio de producción de 23 toneladas por hectárea. Con nuestros agricultores y nuestras áreas nosotros estamos llegando casi a 50 toneladas por hectárea, haciendo inversiones en diferentes cosas, ¿no? Diferentes, sin duda alguna, la innovación en temas de la frontera agrícola y la investigación es supremamente importante. Hemos venido haciendo esfuerzos importantes en temas de introducción de variedades al país más productivas, donde de alguna manera, bajo los parámetros de producto que necesitamos por las papas largas en bastones que nosotros procesamos en el país y que nuestros clientes requieren, con las variedades locales no alcanzamos a la especificación y hemos venido haciendo un proceso de investigación e introducción de variedades al país de hace más de 10 años de investigación que hoy en día está dando frutos y hoy tenemos eso. Y pues de cara a lo que te decía yo en todo este tema, la productividad y la frontera agrícola, sin duda alguna es un driver súper importante dentro de lo que es McCain a nivel mundial. Las productividades a nivel mundial, por ejemplo, y siempre sale un país demasiado desarrollado, parece que en todos los temas es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene promedios de producción de 70 y 75 toneladas por hectárea, cuando nosotros estamos promedio nacional en 25. Hay muchas oportunidades, hay demasiadas oportunidades y para nosotros el tema de innovación es el día a día y el apalancador de poder proteger esa frontera agrícola y ser más eficientes en las áreas donde nosotros producimos para el país. Lizardo, y para quedarnos en el caso de McCain, que me parece interesante de cara a los empresarios que nos acompañan hoy, ¿cuál podrías mencionar tú como un ejemplo de innovación, de uso de tecnología y tal vez si tienes cifras o algún caso del impacto que como esto los ayuda a ustedes, digamos en términos, no sé si de costos, rentabilidad, cómo les ha ayudado esa aplicación de tecnología a ustedes? Que nos cuentes un poco el caso y de pronto un ejemplo concreto. Sí, ejemplos concretos es realmente la innovación con variedades en el país es muy limitada, ¿no? La investigación en el país es muy limitada. Nosotros hemos asumido desde McCain una posición más pionera en involucramiento de variedades. Las variedades son de alguna manera un insumo imprescindible en el tema de productividad. La innovación y las nuevas variedades traen eficiencias no solo en productividad, sino también en cuanto a impacto ambiental. Nosotros las variedades que estamos evaluando tienen eficiencia en uso de nitrógeno de más del 20%, o sea, aplicaciones de nitrógeno de más del 20% en eficiencia. Con respecto a esto, pues ustedes saben que el elemento más contaminante, uno de los elementos más contaminantes en gases de efecto de invernadero es el óxido nitroso. Al reducir estas fertilizaciones nitrogenadas con estas variedades, pues estamos aportando en todo el tema de impacto ambiental que tenemos. Hemos con estas variedades logrado reducir aplicaciones de riego en nuestros cultivos en más de un 30%, que es eficiencia que realmente vemos nosotros en el uso de los recursos que tenemos. Hemos implementado tecnologías nuevas en uso de sistemas de riego más eficientes, que de igual manera también eficientaron el uso de agua. Entonces, todo esto trae como consecuencia el tema de productividad y son ejemplos tácitos de lo que McCain hace en el mundo. Siempre la innovación, la investigación y la aplicación de tecnologías nuevas. Por ejemplo, hacemos manejos agronómicos en base a imágenes satelitales e imágenes de drones que nos permiten tomar decisiones más efectivas sobre el manejo del cultivo y que traen eficiencia en los costos. Y esto es lo que nos permite generar competitividad en el país y poder, digamos, de alguna manera solventar las diferentes situaciones de incrementos de costos que tenemos en el cultivo. Muchas gracias por esos ejemplos que pones. Y, doctor Perfetti, regresando con el análisis que usted hacía hace un momento muy interesante, y creo que estos espacios son bastante útiles, sobre todo en un año que tendrá elecciones, que seguramente hablaremos de estos temas en los próximos meses, pero ¿qué señales desde la política pública deben corregirse de cara a esa repartición de las tierras? Repartición de las tierras. No, a ver, digamos, el punto acá es el siguiente. La experiencia colombiana en reformas agrarias, que todas son entrega de tierras, lo que usted llama entrega de tierras, ¿cierto? Pues todo resultó un fracaso, francamente.
todo, y eso está suficientemente estudiado y registrado y todas las cosas, la de los 90, la de los 30, la de los 60, bueno. Y eso no es extraño en el mundo. La gran mayoría de las reformas agrarias en el mundo han sido un fracaso, porque la entrega un profesor de la Universidad de Berkeley en California, de Jambri, él lo que dice es que entregar tierra es lo más fácil, pero lo más difícil es hacer un proceso de transformación, que es lo que a usted le tiene que importar en una reforma agraria, de tal forma que los productores beneficiados de eso y sus familias mejoren sus niveles de ingreso y su calidad de vida. Y eso implica, es el otro componente, es que usted les dé, aquí se está hablando, ciencia, con el caso ciencia, tecnología e innovación para empezar. Digamos, en un libro reciente que sacamos sobre la tierra, precisamente en FEDesarrollo, escrito por 4 investigadores de allí. Lo que mostrábamos al hacer análisis de la literatura internacional, nacional y con un modelo econométrico, era que son 4 factores los que afectan directamente la productividad en la agricultura. Ciencia, tecnología e innovación es, digamos, la número 1. Y la doctora Cecilia, que ha estado allá en el IFPRI, bien puede decir que eso es así, ¿cierto? La segunda es el crédito. La tercera es el riego. Y la cuarta, la asistencia técnica o la extensión. Eso le pegan directamente a la... Y entonces, simplemente usted lograr que un productor pueda acceder a todos esos servicios, que tenga luego las capacidades para manejar bien el riego. Todo el mundo piensa que el riego es muy fácil. Y la IS, el programa IS, con el fracaso de todas las acciones que se llevaron a cabo, se veía con claridad lo difícil que es darle a la gente un riego y pensar que con un cursito de un día y darle un kit, eso se convierte inmediatamente en acción efectiva de riego. Eso es complejo, eso hay que saberlo manejar. Igualmente, una cantidad de otras cosas. Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer es continuar grabando la tierra, acelerar todos esos procesos de grabar la tierra, de formalizar la tierra, de asegurar los derechos tanto de propiedad como de uso, porque aquí hablamos mucho del derecho de propiedad y se nos olvida del uso, que es la única manera como las formas de tenencia no sean solo la propiedad, sino que haya otras formas. Entonces, digamos, ahí hay elementos, pero lo que tiene que centrar es una muy buena política y ahí tiene que centrarse todos los esfuerzos hacia adelante, un marco de políticas adecuado que dé los incentivos para transformación productiva, social y económica de los productores. Bueno, y ahí va la agroindustria jalonada por ese proceso. Perfecto. Para Juan Pablo, hablamos desde el punto de vista de la UPRA, esos instrumentos técnicos con los que ustedes pueden ayudar a potenciar ese uso del suelo en Colombia. Sí, yo quisiera decir lo siguiente sobre los instrumentos técnicos que desarrollamos en la UPRA. Pues nosotros en la UPRA obviamente estamos comprometidos, digamos, con la reforma agraria. Yo estoy completamente de acuerdo con la posición del profesor Perfetti. La primera parte, hay que grabar la tierra, porque pues nosotros en Colombia necesitamos avanzar en la progresividad
No se entiende que algunos sectores pues paguen sus impuestos y otros no los paguen. Eso, digamos, no tiene ninguna explicación, salvo el poder y la representación política que esos sectores tienen en el Congreso. Ese es un punto en el que estamos completamente de acuerdo. El segundo punto, sí no estamos de acuerdo, porque habría que explicar el fracaso de las reformas agrarias, específicamente en el caso colombiano, la del 36, en los 60, en los 90, la del proceso de paz, y ahorita este gobierno vuelve a intentarlo. Y ese fracaso ha sido tal vez derivado justamente de unas dinámicas políticas muy violentas que han echado atrás los acuerdos liberales que se han hecho alrededor de la tierra. Estamos hablando de López Pumarejo, estamos hablando de Lleras, etcétera, etcétera. Y ahí hay una historia que hay que contar, y obviamente también hay pues estudiosos, muchos estudiosos internacionales, el doctor Berry, Michael Lipton, Darío Fajardo, en fin, otros que han mostrado pues los beneficios que tiene la reforma agraria, y nadie concibe que la reforma agraria sea solo entregar tierras. Todos sabemos que la reforma agraria tiene que estar acompañada de políticas de comercialización, de infraestructura social básica como tener escuelas y tener hospitales en el campo, de la otra infraestructura como tener vías, obviamente de la ciencia y de la tecnología, pero por ejemplo este país no ha logrado, y lo evidenciábamos hoy, tener seguridad social para el campesino. Hasta este gobierno se pudo reconocer y está en la Constitución al campesinado como un sujeto de especial protección, con lo que eso implica. Entonces, obviamente, y Antonio García y muchos más, pues han evidenciado que la reforma agraria va más allá de simplemente entregar tierra. Por ejemplo, Adam Smith decía 1776, la riqueza de las naciones, no se puede crear un mercado si no hay unos mínimos de justicia, y hemos visto y somos testigos todos de lo que está pasando con la jurisdicción agraria en el Congreso, a pesar de los acuerdos políticos que se habían hecho con muy diferentes sectores. Y además tenemos, insisto, pues un contexto internacional bastante complejo, donde los países que no puedan proveerse energéticamente, que no puedan tener una soberanía alimentaria y de alguna manera tener algunos mecanismos de defensa, pues vamos a ser, digamos, presas pues de esos intereses de las grandes potencias que ya no tienen, digamos, ningún orden basado en reglas que contenga, digamos, avanzar en ese proceso de básicamente de depredación, de actuar a punta de chantaje, amenazas y demás. Ese es el contexto en el cual nosotros, digamos, estamos viviendo. Por eso nosotros, como una unidad de planificación, además de todos los instrumentos técnicos que tenemos en materia de información, que son unos instrumentos supremamente técnicos, pues nosotros estamos enfocados en repensar esa planeación. Repensar esa planeación significa, por ejemplo, que la frontera agrícola no es un elemento para excluir, no es un elemento para castigar. Aquí el campesinado y los pobladores rurales han ocupado el territorio, y esas dinámicas de ocupación tienen que reconocerse, son fruto de la guerra, del desplazamiento forzado, del despojo, de la violencia, etcétera, etcétera. Y no podemos entonces ahora castigarlos, digamos, a punta de la frontera, pues de un instrumento técnico como la frontera agrícola. Entonces, yo sí insisto en que un poco el mensaje es: tenemos que fortalecer el Estado para que pueda actuar más estratégicamente, tenemos que profundizar la reforma agraria con todo lo que ello significa, y tenemos que cambiar la concepción de la planeación como una planeación que nos permite escucharnos entre todos, que nos permite generar acuerdos, que nos permite gestionar conflictos y que en últimas nos permite generar lo más importante para la productividad, que es dinámicas de cooperación. Es que uno no puede ser productivo si tiene en el entorno todo en contra para ser productivo. Aquí el presidente de la SAC decía: es que los colombianos somos muy berracos, pero si tuviéramos un mejor entorno no necesitaríamos ser tan berracos, sería mucho más fácil ser productivos. Y hay que generar ese entorno de acuerdos, de cooperación, incluso de solidaridad, para poder avanzar en crecimiento, en productividad y, si lo quieren ver así, en desarrollo del capitalismo. Gracias, Juan Pablo. Antes de continuar, Juan Pablo, que tenía otra pregunta para ti, doctor Perfetti, si quiere responder algo a lo que decía Juan Pablo.
No. No vale la pena. No, eso se ampliaría mucho y nos desviamos. Pero creo que a mí sí me parece importante el planteamiento que hace de lo de la productividad. O sea, tenemos que tener claro que la productividad es la única forma de transformar. Y además, porque con los acuerdos, bueno, los dos acuerdos más importantes, que son los con los Estados Unidos y con Europa, pues el de Estados Unidos ahí están terminando ya los últimos momentos de protección, ¿cierto? Y si esta es la hora en que la agricultura colombiana no se ha preparado para eso, va a haber bastantes sectores afectados porque no hemos sido capaces de mejorar la productividad, de actuar rápidamente para resolver los problemas en los sectores que más duramente se van a tener que enfrentar: leche, arroz, bueno, etcétera, etcétera, maíz. Y tampoco hemos sido capaces de aumentar las exportaciones, ¿sí? La canasta sigue siendo la canasta mínima que tenemos de hace tiempo, ¿sí? En un trabajo que participé ahí en FEDesarrollo el año pasado, mire, el caso de Perú. Perú presentaba que tenía 26 cadenas agroalimentarias. En 26 cadenas, 24 cadenas exportaban productos de diversos niveles de transformación. Nosotros, ¿cuántas tenemos? Tenemos 5, 6, 7. Y potenciales para exportar rápidamente hay 2, 3, 4, diferentes a las tradicionales porque es agroalimentaria nada más. Entonces, no hemos avanzado. Donde podemos, no hemos avanzado. Las políticas, evidentemente, el marco de políticas no ha facilitado ese proceso de transformación. Por eso señalaba algunos cambios que hay que hacer. Perfecto. Juan Pablo, para continuar contigo, hablábamos al principio del doctor Jorge Iván González. Una de las cosas que él decía en esta entrevista que yo les mencionaba con el colombiano era que muchas cosas en Colombia, si no la mayoría, se quedaban en el papel. Para hablar contigo, Juan Pablo, de los planes de ordenamiento productivo, ¿cómo hacer para que justamente no se queden en el papel, sino sean un instrumento para impulsar la competitividad en la agroindustria? Sí, el doctor Jorge Iván González, cuando estaba en el Departamento Nacional de Planeación en este gobierno, él hacía un comentario. Él decía, todos los COMPES que hace el Departamento Nacional de Planeación se cumplen al 90, 95 o 100%. Y en el territorio no pasa nada, ¿sí? Entonces, es a eso a lo que él llamaba pues, el fracaso de la planeación. Algo está pasando porque entonces todos estos documentos técnicos se quedan efectivamente en los anaqueles. La explicación que él daba era que en Colombia hay muchas reglas y entonces los técnicos no tienen mucho margen de maniobra, pues porque tienen que quedarse cumpliendo reglas, porcentajes fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él hablaba del SGP, del SGR, bueno, de muchas cosas, así que como que está todo muy reglado. Pero esa es una explicación. Yo creo que a Jorge Iván, al profesor Jorge Iván, digamos que el análisis se queda muy limitado y muy corto porque no involucra en sus análisis el tema de las relaciones de poder. ¿Sí? Si uno no conoce los territorios, si uno no caracteriza las relaciones de poder que hay en los territorios, pues lograr transformaciones territoriales es muy difícil. Y entonces ahí es cuando los economistas empiezan a patinar, porque los economistas no tienen una formación que les permita estudiar las relaciones de poder, ¿sí? No les gusta hacer trabajo de campo, no les gusta hablar con los diferentes actores sociales y caracterizar. Yo soy economista, por eso lo digo. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis de esas relaciones de poder para poder pensar
transformaciones territoriales. Eso es lo que nosotros queremos hacer en la UPRA. Nosotros tenemos las zonificaciones de aptitud, ahí mezclamos elementos que son biofísicos, elementos socioeconómicos, elementos ambientales, y nosotros estamos intentando avanzar en eso. Tenemos una información técnica muy importante, pero cuando ponemos esa información técnica en el diálogo con las comunidades, con las organizaciones sociales, con los pueblos étnicos, ahí surgen otros elementos que son supremamente valiosos. En los planes de ordenamiento productivo, que muchas veces se han hecho o todos se han hecho fundamentalmente por cadena, pues la idea es, venga, y si pensamos unos planes de ordenamiento productivo a nivel territorial, ¿cómo podemos poner todo ese saber, todos esos profesionales especializados que nosotros tenemos en la UPRA, que son supremamente especializados, ingenieros y demás, a dialogar, digamos, con los actores sociales para poder generar esos acuerdos? Cuando uno va a territorio, ¿qué es lo que uno encuentra? Uno encuentra pues mucha desconfianza. Mucha desconfianza en el Estado y en cualquier funcionario que llega, porque nunca se han cumplido los acuerdos a los cuales se han llegado. Entonces, si nosotros realmente queremos avanzar en tener un contexto más proclive a la productividad y al crecimiento, pues uno tiene que empezar a generar confianza. Lo mencionaba aquí el conferencista, creo, un poco cuando hacía el tema de pensarnos la pareja. Pues si uno tiene una pareja y vive todos los días con desconfianza, pues además de que la pasa muy mal, pues eso termina en algún momento rompiéndose y separándose. Y uno tiene que hacer algo para pues generar, digamos, intentar generar esa confianza, además de todos los retos que se han mencionado. Y yo creo que finalmente los economistas han venido aprendiendo eso, por eso ya el dilema entre Estado y mercado fue superado, y lo superó una mujer. Elinor Ostrom se ganó el premio Nobel pensando en cómo lograr cooperación y cómo lograr acuerdos entre las comunidades. A esa lógica hay que meterle el rol estratégico que puede jugar el Estado en la mediación de esos conflictos y en la generación de esos acuerdos, pensándonos los contextos particulares de un país megadiverso y de un país con regiones como Colombia. Gracias, Juan Pablo. Doctor Perfetti, desde el punto de vista de la provisión de bienes públicos rurales, de infraestructura, ya que hablábamos un poco ahorita de la política pública, ¿cómo se puede mejorar en esa parte para aprovechar lo que ya tenemos, bienes públicos e infraestructura? ¿Cómo puede ayudar el gobierno para que explotemos esos dos ítems, digamos, y aprovechemos lo que ya tenemos en la frontera agrícola? No, digamos, lo que estaba señalando yo ahora de esos factores que le pegan a la productividad, ¿cierto? Fíjese y verá que ahí entran bienes públicos, ¿sí? Usted, ciencia, tecnología e innovación es bien público, el riego, la asistencia técnica, el crédito, ¿sí? Amén, pues, de las vías terciarias. Entonces, básicamente, cuando uno mira, digamos, el marco de incentivos que ha tenido la agricultura colombiana en las décadas anteriores, usted encuentra que a través de no gravar, genera renta en la tierra. Al proteger, genera renta de la protección, ¿cierto? Y el otro es en el gasto público. Cuando usted, en vez de incentivar y dedicar los recursos a los bienes públicos, lo dedica es a subsidios y apoyos, ¿cierto? Y genera toda una economía política por parte, digamos, de los gremios o las asociaciones, a tratar de conservar eso. Entonces, lo que se debe hacer es lo que señalaba anteriormente, pues ahí hay unos factores que pegan directamente la productividad, que son bienes públicos, en vez de seguir, digamos, subsidiando, etcétera, más bien dedicar los recursos públicos a la generación de esos bienes públicos, ¿cierto?
que, como señalaba anteriores, pues arranca por ciencia y tecnología, que aquí lo señala el presidente, pues, de McCain. Ahí dice claramente, sin ciencia, sin tecnología, sin innovación, no hay productividad, no hay avance, no podemos competir, etcétera, etcétera. Y eso es válido para quien vaya a exportar, sea bien fresco, etcétera, o agroindustria, o bien para quien vaya a competir acá en el mercado interno. Entonces, ahí hay una forma como usted puede crear un marco de política que ayuda a la transformación y al avance de la agricultura y a la utilización, del potencial que tenemos. Gracias, doctor Perfetti. Lizardo, ya entrando en el cierre de este panel y volviendo contigo con la visión desde el sector empresarial, el sector privado y lo que nos compartes de McCain, ¿cómo hacer para que el producir más a futuro y que se riegue, digamos, y vaya más industrias, el producir más no signifique necesariamente sembrar más y tener más hectáreas cultivadas fuera de la frontera agrícola? ¿Cómo hacer para que eso llegue a nuevos sectores y compartirnos también el caso de éxito de McCain? Sí, mira, yo lo que creo es que desde la experiencia como compañía desarrollando abastecimiento en Colombia, sin duda alguna, creo que la productividad, como lo decía el profesor Perfetti, es un driver que nunca toca abandonar, ¿no? La innovación tiene que ser un camino constante en el cual las compañías tienen que estar trabajando. Sin duda alguna las políticas públicas y los bienes públicos que se necesita para lograr ejecutar esa innovación, como vías, infraestructura, es súper importante. Realmente esas políticas públicas que acompañen todo el tema de innovación es súper importante para tener un desarrollo productivo que permita que esas fronteras agrícolas que existen hoy en día, como lo decía yo, en parte del sistema de agricultura de papa en zona alta del país, que tenemos restricciones por zonas de páramo, que hoy se hace agricultura y que no se debería hacer, y que deberíamos ser más intensivos en el uso del suelo, pero digamos que con cosas claras que también desarrollamos desde el punto de vista de sostenibilidad, de cuidar el suelo y cuidar de alguna manera todo el ambiente para lograr que esos suelos no se degraden y poder estar siendo productivos por más tiempo en estos suelos. Y creo que también de alguna manera, como lo decían, y de pronto es una discusión mucho más profunda política del tema reforma agraria y distribución del suelo, pero solo para contarles un poco de lo que nosotros hacemos también. McCain hace 10 años fundó un negocio social que se llama Campo Vivo. Campo Vivo lo que hace hoy en día es acompañar a pequeños productores y encadenarlos con nosotros para lograr que esa transferencia de tecnología e innovación llegue directamente al territorio y puedan ellos estar involucrados en nuestra cadena de valor siendo competitivos. Porque algo que es súper importante que todos tenemos claro como industria es que la competitividad es algo que nunca se va a acabar. Siempre vamos a tener competidores que van a querer hacer lo mismo que nosotros. Yo voy a hacer una cosa, la van a copiar. Yo tengo que estar siempre innovando y tratando de estar siempre al frente. Pero sin duda alguna, como les decía, todo el tema de recursos, capital humano y todo tiene que estar orientado al tema de productividad, porque es la única forma de lograr de alguna manera que esa frontera agrícola, al menos en el cultivo de papa, que es lo que manejamos aquí en Colombia, sea algo que bajo la limitación que existe hoy de recursos nos pueda estar manteniendo de manera competitiva en el mercado. Perfecto, nos quedan 3 minutos, 2 minutos y medio casi. Les voy a pedir brevemente, aprovechando pues que estamos en esta coyuntura de 2026, en un comentario sencillo, ¿cuál va a ser el gran reto para ustedes del próximo gobierno de cara a la agroindustria? Empecemos por ti, Lizardo. Yo pensaría que es que hay dos cosas importantes del tema, que lo que decía que acompaña la innovación es el tema de infraestructura y bienes públicos. Creo yo que el desarrollo de como lo decían en los anteriores foros, de infraestructuras de riego en el país es muy pobre, y especialmente en el sector papero. La papa en el país, el 95-96% depende de lluvias. Realmente no tenemos infraestructura de riego. Y la otra es un desarrollo de vías terciarias que acompañen de pronto ese mapeo que hizo la UPRA, muy interesante, de todo el mapeo de aptitud de cultivo de papa en Colombia, acompañe que esas zonas que se identifican como zonas productivas y
y óptimas para hacer cultivo de papa, que sean productivas, estén acompañadas de vías terciarias que le permitan al agricultor y a nosotros como compañía tener desarrollo importante en esas zonas. Creo que son las dos cosas más importantes que yo creo que debería estar teniendo el gobierno próximo en cuenta de cara al desarrollo de la competitividad de la industria en Colombia. Doctor Perfetti. No, yo diría el gran reto es crear un marco de políticas que le permita al país, digamos, no continuar con esos indicadores digamos, tan pobres de crecimiento, etcétera, etcétera, en la agricultura, el sectores anexos. Y darle una vuelta para que utilice el potencial que se tiene de recurso natural, biodiversidad, etcétera, y transforme realmente el campo, ¿cierto? Económica y social y ambientalmente. Yo creo que es ser capaz de montar un marco de políticas que dé la vuelta a esto y saquemos adelante el campo colombiano, que lo usemos de verdaderamente y no sigamos estando con un gran potencial, pero con unos resultados muy deplorables. Perfecto, y a Juan Pablo no le pregunto próximo gobierno, pero sí a futuro en general, ¿qué va a necesitar Colombia para darle ese empujón a la agroindustria? Sí, yo creo que nosotros tenemos muchos retos. Yo los voy a listar así como lista de mercado. Primero, obviamente, creo que debemos profundizar y continuar con la reforma agraria, entendiéndola en todas sus dimensiones. Y dentro de eso, yo creo que hay un elemento que es fundamental. Este gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo puso como la primera transformación el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental. Esa transformación, ese tema del ordenamiento territorial y del ordenamiento territorial alrededor del agua, yo creo que es un elemento de mediano y de largo plazo que ningún Plan Nacional de Desarrollo había colocado, y menos como una prioridad para el trasegar del país, porque las consideraciones obviamente ambientales hacia futuro van a ser cada vez más grandes. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental. Los bienes públicos son un desafío, necesitamos un Estado que tenga un marco de políticas que nos permita avanzar en la diversificación económica. Las sociedades que generan riqueza son sociedades que tienen diversas fuentes para generar riqueza. Y nosotros necesitamos un gobierno que sea capaz, por lo tanto no podemos reducir el tamaño del Estado, tenemos que cada vez tener un Estado más grande, con más capacidades que nos permita avanzar en la diversificación, en la garantía de derechos, en la participación y en la democratización del conocimiento, en la democratización del saber, de la tierra y del crédito. Bueno, con estas reflexiones desde el gobierno, desde la academia, desde el sector privado cerramos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, para quienes les pido un aplauso. Muchas gracias.